Noticias Órbita TV, con importante información en desarrollo. Bien, estimados amigos y colegas de los medios de comunicación, buenos días. Gracias por estar acompañando. Esta mañana se va a hacer la presentación de una iniciativa que busca la reforma constitucional al artículo 26, valga la redundancia, en nuestra Constitución. Voy a dejar primeramente al señor presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Guillermo Gallegos, quien dará detalles sobre esta iniciativa. Bueno, muchas gracias. Buenos días, compañeros diputados de la fracción de Ghana que acompañan la conferencia. Pastor Juan Carlos Asbun, de la Iglesia Cristiana Kemuel. Es un gusto poder tenerlo acá. Este día nosotros como fracción de Ghana queremos presentar con las 11 firmas que acompañan la pieza de correspondencia y que son las necesarias como para poderle dar iniciativa a una reforma de la Constitución. Queremos solicitar que se pueda reformar el artículo 26 de la Constitución a efecto de reconocer a la Iglesia Cristiana de El Salvador su legalidad. Actualmente el artículo 26 de la Constitución reconoce la legalidad de la Iglesia Católica únicamente y hace referencia a otras leyes para el reconocimiento de las demás iglesias. Ahora lo que pretendemos es que el artículo 26 pueda decir de la siguiente manera: se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y de la Iglesia Cristiana Evangélica. Las demás iglesias podrán obtener conforme a la ley el reconocimiento de su personalidad. Esto primero tengo que reconocer, es una idea que después se convierte en iniciativa por parte del pastor Carlos Asbun, que después de hacer el análisis nosotros de la solicitud y teniendo en cuenta que hoy en día casi el 48% de la población salvadoreña es cristiana evangélica, consideramos pertinente poder acompañar la moción y trasladarla a una pieza de correspondencia. Esto da inicio a que la presente legislatura pueda reformar la Constitución y la siguiente legislatura pueda confirmar o ratificar la moción. Nosotros creemos... Como se puede ver por palabras del mismo presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Guillermo Gallego, se está trabajando para unificar a la Iglesia Evangélica Cristiana con el catolicismo, reformando el artículo 26 de la Constitución de El Salvador. ¿Qué se da a entender con esto? Que con esto pronto todas las iglesias cristianas evangélicas del país pasarán a ser supervisadas y controladas por el Estado. Y a la vez ustedes saben que el Estado es controlado por los políticos. Eso da a entender que muy pronto, en un futuro cercano, los cristianos evangélicos ya empezarán a sufrir persecuciones de índole de acoso del Estado, de que el Estado les impondrá qué es lo que tendrán que decir, qué es lo que tendrán que predicar a aquellos pastores quienes se esfuercen en predicar el Evangelio, en predicar la rectitud, los mandamientos de Jesucristo. Y aquellos pastores que no se sometan a las condiciones que el Estado les impondrá, que a la vez, como les vengo repitiendo, el Estado es controlado por los políticos, sufrirán acoso de tal vez que les quererán cerrar las iglesias, les quitarán los fondos, les
impondrán todo tipo de normas para que aquellos pastores que no quieran someterse a sus normas no puedan ejercer la predicación del Evangelio tal como Jesús lo dijo antes de irse: vayan por el mundo y hagan mis discípulos. Y este es un plan que se ha venido trabajando ya hace varios años, impulsadas por este Papa Francisco, el jesuita Francisco, quien es el que ha creado una reforma que se llama Laudato Si. Y Laudato Si, en el artículo o capítulo 20, les leeré lo que dice. Esto lo encontré en la página 20 de Laudato Si, creada y impulsada por Francisco el Papa. Y miren lo que dice en el, pongámosle así, por llamarlo versículo 7 o algo así por el estilo. Estos aportes de los papas recogen la reflexión de innumerables científicos, filósofos, teólogos, organizaciones sociales que enriquecieron el pensamiento de la Iglesia sobre estas cuestiones. Pero no podemos ignorar que también fuera de la Iglesia católica otras iglesias y comunidades cristianas, como también otras religiones, han desarrollado una amplia preocupación y una valiosa reflexión sobre estos temas que nos preocupan a todos. Para poner solo un ejemplo, ejemplo destacable, quiero recoger brevemente parte del aporte del querido patriarca ecuménico, ojo y oído con lo que dice, ecuménico Bartolomé, con el que compartimos la esperanza de la comunión eclesial plena. Hablando del ecumenismo, y esto de reformar las iglesias evangélicas cristianas, unirlas al catolicismo, viene pasando no solo aquí en El Salvador, que ya va a empezar, porque este video que les puse hablando del presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, Guillermo Gallego, este video apenas salió hace una semana, es nuevo esta información. Pero con este tema, como los políticos a espaldas de las poblaciones de ciertos países como México, Argentina, de donde es originario Francisco el Papa, Bolivia y otros países más, vienen impulsando el reformar las constituciones para ir controlando los movimientos evangélicos y ir ya focalizando a los pastores aquellos y a los discípulos que cumplan los mandamientos de Jesús, que practiquen las escrituras de la Biblia y los 10 mandamientos y los mandamientos que también dejó constituidos el Maestro Jesús, para tenerlos localizados en un futuro y empezarlos a perseguir, porque la persecución hacia nosotros los cristianos, porque yo también me incluyo, que soy un seguidor de Jesús, va a ser brutal, porque nosotros no los acataremos a las órdenes de poderes fácticos como lo es el Imperio Religioso Romano, el Vaticano, que es una organización satánica criminal que viene ejerciendo el poder desde hace más de 1000 años. Y si no habían reformado y reconocido las iglesias evangélicas, los protestantes, es porque los que sabemos la historia, qué pasó en el pasado cuando vino Jesús al planeta, que instituyó su legado, luego de lo que le pasó, que lo asesinan, lo resucita el Padre, es llevado al universo, deja a los apóstoles como seguidores de reproduciendo la semilla de su obra. Y como sabemos nosotros que en ese tiempo estaba también el Imperio Romano, que hoy en día es el Imperio Católico Político Romano, eran ellos quienes se perseguían a los cristianos primitivos. Incluso algunos apóstoles ellos lo asesinaron.
Y las constituciones de los países, sabrán ustedes que son hechas y creadas por los poderes en la sombra, como sociedades secretas como la masonería, los jesuitas, etcétera. Y por eso verán ustedes que las constituciones de todos los países del mundo, me atrevo a decir, nunca son ejercidas por los políticos, porque es letra muerta. Lo mismo pasará con la iglesia evangélica, que supuestamente la van a incluir ya en el artículo 26 de la Constitución, para que ya la iglesia sea reconocida entre comillas por el Estado. Pero eso solo es un preámbulo, una estrategia para empezar la persecución de los cristianos, de los que realmente sean cristianos, seguidores de Jesús, porque lamentablemente en las iglesias evangélicas hay muchos que son cristianos de nombre, nada más de ir a pasar el tiempo, pero no son verdaderos cristianos. Pero ellos, tanto el Vaticano como las sociedades secretas y los políticos, van a ir focalizando a aquellas personas que sí representan un peligro para el resurgimiento, la aparición del anticristo, del hijo de perdición y del sistema satánico que ya van a imponer en poco tiempo, y queriéndolos eliminar y acabarlos prácticamente con todo el sentido de la palabra. Muchos cristianos evangélicos ni se han percatado que esto ya está en marcha, que ya pronto nos esperan en este mundo días terribles, días negros, que el que no esté preparado física, mental y espiritualmente no soportará esto. Y qué casualidad, si es que le podemos llamar casualidad a esto, que va a pasar con el artículo 26 de la Constitución de El Salvador, que van a incluir ya a la iglesia evangélica en el comunismo de la organización satánica criminal del Vaticano, la iglesia católica, sucede unos meses después de que este personaje que estoy mostrando en pantalla, Gregorio Rosa Chávez, religioso católico, es autorizado como cardenal del Vaticano por el Papa Francisco hace unos meses. Casualmente, porque la casualidad no existe, sino que esto ya estaba programado a los meses de este personaje verse recibido como cardenal